Hoy vamos a meternos de lleno en un verdadero choque de titanes, uno que, de hecho, definió el futuro de toda una fe a nivel mundial. Vamos a desglosar Gálatas 2, un capítulo que tiene de todo, drama, teología y una confrontación que, créanme, sigue resonando hasta hoy. Este capítulo es mucho más que un texto antiguo. Es el registro de una confrontación, explosiva, entre dos de los más grandes pilares de la iglesia primitiva, el apóstol Pablo y el mismísimo Pedro. Y lo que se jugaba ahí no era una simple discusión, no, para nada. Era el alma misma del movimiento cristiano. Bien, este será nuestro recorrido. Empezaremos con una reunión clave en Jerusalén. Veremos cómo se llega al acuerdo de dos misiones con un solo evangelio. Y de ahí pasaremos al plato fuerte, la confrontación directa en Antioquía. Y para terminar, iremos al corazón del asunto, al gran principio de la justificación por la fe. Ok, empecemos. Todo arranca en Jerusalén. Tras años predicando un evangelio que era radicalmente inclusivo, Pablo va, digamos, al centro de poder de la iglesia. ¿Para qué? Para defender su mensaje. Y ojo con este dato porque no es menor. Pablo deja bien claro que no es un novato. Menciona que han pasado 14 años. O sea, esto no es un debate sobre ideas nuevas o una ocurrencia del momento. Para nada. Es la validación de un ministerio de toda una vida. Entonces se reúne en privado con los líderes, con las columnas de la iglesia. Lo que él necesitaba era asegurarse de que su trabajo, todo lo que hacía con los no judíos, no estaba siendo saboteado y que al final del día todos estuvieran predicando el mismo evangelio. El conflicto era evidente. Había un grupo, a los que Pablo no duda en llamar falsos hermanos, que insistía, pero con todo, en que los nuevos creyentes no judíos debían someterse a la ley judía. Pero para Pablo, esto era inaceptable. Lo veía como un intento de volver a la esclavitud, de abandonar la libertad real que ofrece el evangelio. Bueno, con tanto en juego, con esta tensión en el aire, ¿qué decidieron los grandes líderes de la iglesia? Pensemos en figuras como Jacobo, Pedro y Juan. El resultado es, la verdad, sorprendente. Lejos de corregirlo o de pedirle cambios, los líderes reconocieron la autoridad de Pablo, vieron la gracia de Dios en su ministerio, no le añadieron absolutamente nada a su mensaje. Fue una validación completa, total. La solución a la que llegaron fue increíblemente sabia. En lugar de imponer un solo método para todos, reconocieron que Dios los estaba llamando a misiones diferentes. Pedro se enfocaría en los judíos y Pablo en los gentiles. Dos misiones distintas, sí, pero un solo evangelio. Y así se dieron la mano, como un gesto de compañerismo, de unidad. El acuerdo era simple: Pablo a los gentiles, Pedro a los judíos. Y una petición que los unía a todos, algo crucial: que nunca, pero nunca, se olvidaran de los pobres. Pero esa paz, ese acuerdo firmado en Jerusalén estaba a punto de saltar por los aires. Ahora la escena se traslada a Antioquía, donde el conflicto que estaba latente finalmente explota a la vista de todos. Al principio todo parecía ir de maravilla. Pedro comía con los creyentes gentiles, un acto que era revolucionario para la época. Rompía las barreras de la ley judía y simbolizaba que, en Cristo, todos eran uno. Pero todo cambió. Llegaron unos hombres del grupo más conservador, de parte de Jacobo, y de repente Pedro, por miedo, por temor a la crítica, se retiró, dejó de comer con los gentiles, y con eso creó una fractura visible, dolorosísima en la comunidad. La reacción de Pablo fue inmediata. Y fue pública. No lo llevó a un rincón para hablar en privado, no. Lo confrontó cara a cara, porque el error de Pedro no era un simple desliz personal, era un acto público que ponía en jaque la verdad misma del evangelio. Y no fue un error menor, para nada. La hipocresía de Pedro fue como contagiosa. Otros creyentes judíos lo siguieron, e incluso Bernabé, el propio compañero de misión de Pablo, fue arrastrado por esa corriente. Y aquí está el núcleo de la acusación de Pablo. Le pregunta a Pedro, en esencia: a ver, Pedro, si tú, que eres judío, vives libremente como un gentil, ¿con qué autoridad moral vienes ahora a obligar a los gentiles a vivir como judíos?
Con esto, expone su profundísima hipocresía. Pero esta confrontación va mucho más allá de un simple desacuerdo personal. Se convierte en la plataforma perfecta desde la cual Pablo lanza su argumento teológico más importante, el que de hecho define todo el libro de Gálatas. Todo, absolutamente todo se reduce a esta palabra, justificación. ¿Cómo puede un ser humano ser declarado justo ante Dios? La respuesta a esta pregunta no es un detalle teológico menor. No, lo cambia todo. Entonces, Pablo presenta dos caminos, que son completamente opuestos. Por un lado, está el camino de las obras de la ley, que es básicamente intentar ganar el favor de Dios con nuestro propio esfuerzo, siguiendo reglas. Y por otro, el camino de la fe en Jesucristo, que es recibir la justificación como un regalo. Y es muy claro, no se pueden transitar ambos a la vez. Y es aquí donde Pablo ofrece la solución, no solo a la hipocresía de Pedro, sino a la crisis de identidad que amenazaba compartir a la Iglesia para siempre. La conclusión de Pablo es simplemente revolucionaria. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Es un regalo que se recibe, no es un salario que se gana. Esta era la verdad fundamental, la que no se podía negociar. Y el argumento final de Pablo es devastador. Él dice, si pudiéramos ser justos simplemente por seguir las reglas, entonces por demás murió Cristo. O sea, añadir cualquier requisito a la fe es en efecto decir que el sacrificio de Cristo, pues no fue suficiente. Y termina con esta declaración que redefine por completo la identidad cristiana. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La vida cristiana, entonces, no se trata de seguir una lista de reglas, sino de ser habitado por una vida nueva. Y así, esa tensión de Gálatas 2 sigue increíblemente viva. Uno se pregunta, ¿cómo equilibramos hoy, en nuestras comunidades, en el trabajo, en nuestras familias, esa tensión entre las reglas y la libertad, entre la exclusión y la gracia radical? Es una pregunta que, 2000 años después, sigue siendo tan relevante como siempre.